El metadato para el cierre de la semana con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo te va? Hola Ezequiel, muy buenas tardes. El saludo al país federal todo. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Bueno, el gobierno por estas horas está celebrando bajar de ese numerito que pareciera ser un punto de inflexión. Somos dados los argentinos a poner números, romper los 1.200, los 1.000 de riesgo país. El riesgo país es una medida de celebración para los mercados financieros, ¿no? Y el único alivio que puede significar para la Argentina es que el acceso al crédito, cuando está a los 1.000 puntos, implica un 10% más de tasas de la media internacional. Si el mundo paga el 4% anual, nosotros pagamos el 14%. Por ese 10% adicional de los 1.000 puntos. Si estamos en 1.500 puntos, pagamos el 15%. Lo que no implica necesariamente es que mejoren las condiciones de la Argentina, porque una cosa es el riesgo país y otra es el país en riesgo. Y esta semana que cierra, se desplazó el foco de interés de la Universidad Nacional Pública a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Hay un lío bárbaro con el pago de los impuestos, los contadores no saben qué hacer. Tras el anuncio de, bueno, hoy ya materializado en el boletín oficial, de al menos cambio de nombre. Después veremos cuál es la profundidad de esos cambios. AFIP pasa a llamarse ARCA y se pretenden eliminar más de 3.000 puestos de trabajo. Pero sigue vigente el conflicto universitario. El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, en esta semana en donde hubo protestas en distintos lugares de la Argentina, pero también hubo 2 días de paro de docentes, paro de no docentes, estableció una serie de consignas en torno de explicar cómo está la realidad de la Argentina en lo que respecta a las universidades públicas. Y vamos a repasarlas a esas consignas. Vamos a comenzar con la primera de las placas, que hace referencia al presupuesto 2025. El gobierno prevé asignar 3.8 millones de pesos a las universidades el año próximo, monto similar al que deberían haber recibido este año si no se hubiese vetado la ley de financiamiento universitario. El ajuste que las universidades están sufriendo no se revertirá el próximo año. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiera habido en el año en curso la aprobación, ¿se acuerdan ustedes que hubo una ley de financiamiento presupuestario impulsada y que fue vetada? Bueno, tendríamos un presupuesto que sería igual al que el gobierno pretende para el año próximo, con lo cual este año es de pérdida absoluta. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que en el mejor de los casos, si se aprueba el presupuesto como está, el próximo año vamos a tener el mismo presupuesto que se pretendía tener para este año, con lo cual va a estar postergado un año. El presupuesto 2025, el Consejo Interuniversitario Nacional exige 7.8 billones, casi el doble del presupuesto para el 2025. El gasto en universidades como porcentaje del PBI se mantendrá en el 0,5%, 0,5% del PBI, menos de un punto, muy por debajo de lo que ocurre en otros países de la región. ¿Y qué ocurre en otros países de la región? Porque se plantea que en la Argentina se gasta mucho en universidades, incluso se está instalando como una lógica de reproche. Las universidades públicas en la Argentina gastan mucho. Gastan mal. Bueno, mentira. Es una falsa opción, porque cuando se las compara con otras universidades, se habla de la cantidad de alumnos, pero no se habla de los presupuestos. Bueno, el promedio entre los países de la organización comercial es del 1% del PBI. Es decir, nosotros tenemos la mitad de ese promedio de los principales países del mundo que integran OCDE. Estados Unidos, por ejemplo, destina cerca del 0,94% de su PBI. 0,94, mientras que Noruega asigna alrededor del 1,82. Los estados le asignan ese presupuesto. Después las universidades son privadas también, ¿no? Pero para las universidades públicas, que las hay en los Estados Unidos, aranceladas, pero becadas también, tienen el doble del presupuesto que la República Argentina. Por ejemplo, en Brasil el 1,23% del PBI, nosotros 0,50%. 257 instituciones públicas de formación superior hay en Brasil.
En Chile, 0,5 del PBI. Tienen 55 universidades entre públicas y privadas. El costo de acceder a las mismas puede rondar entre $3.000 y $8.000 anuales. México tiene 0,84 del PBI y México tiene 200 universidades públicas. Esto da cuenta de que la Argentina no es que tenga demasiados recursos asignados, tiene en promedio la mitad de los recursos asignados a otros lugares del mundo, sea del primero, el segundo o del tercer mundo. La Universidad Pública Argentina hace mucho con poco presupuesto. Es mentira, es una falacia decir que la Universidad Pública Argentina gasta mucho y mal. Es funcional al argumento del gobierno, sobre todo plantearlo en esta coyuntura. Además, se la cuestiona por falta de calidad. Bueno, Argentina tiene 5 premios Nobel. Es el país de Latinoamérica con mayor cantidad de galardonados. Y todos ellos pasaron por la universidad pública. Carlos Saavedra Lamas, Bernardo Husay, Luis Federico Leloir, César Milstein y Adolfo Pérez Esquivel. Ninguna universidad de América Latina tiene tantos premios Nobel como la Universidad Pública Argentina. En el ranking internacional de universidades públicas, entre las 100 primeras, la Universidad de Buenos Aires, que parece ser el foco del reproche del gobierno nacional, está 10ª. Entre las mejores universidades de América Latina, en el top 100, está 10ª la Universidad de Buenos Aires. Está 22ª la Universidad Nacional de La Plata, 26ª la Universidad Austral, 33ª la Universidad Nacional de Córdoba, 39ª la UCA, la Universidad Católica Argentina, en el puesto 53 la Universidad de Itela, en el 58 la Universidad Nacional de Rosario y en el 58 también la Universidad Nacional de San Martín y en el 79 la Universidad de Cuyo. Realidades numéricas que no se pueden negar. Se reprocha también cuántos llegan a la universidad y qué rol cumple como dinamizadora de la universidad. Veamos las últimas placas. Empleo y universidad. ¿Qué dice el informe del CESO, del Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz? Las universidades nacionales en nuestro país emplean 266.000 personas en forma directa. Las personas con educación superior completa, es decir, los universitarios, ganan en promedio un 56% más que aquellos que solo terminaron sus estudios secundarios. Ser universitario te permite a un 50% más, 56% más de ingresos. Pero con este gobierno no te pone por encima de la línea de la pobreza. La tasa de desocupación para personas con educación superior completa, universitario, es del 3%, menos de la mitad que la de la población general, que se ubicó en el 7,7% en el primer trimestre de este año 2024. Es decir, que entre los egresados de la universidad hay la mitad de desocupados. Mientras que la tasa de empleo no registrado entre personas con estudios superiores es del 15% menos de la mitad del promedio general, que ronda el 35%. Es decir, que en empleo informal hay muchos menos universitarios que no universitarios. Datos de la realidad numérica basada en la propia estadística del gobierno, porque el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz sacó esta información de los datos que tiene el gobierno, que los conoce, que lo tiene el mundo universitario, que no debieran ser motivo de discusión porque es la realidad, no es más que la realidad. ¿Y por qué estamos reprochando los curros de la universidad? ¿Por qué no se dejan auditar? ¿En qué gastan la plata? ¿En qué no rinden? ¿En qué las universidades no sirven? Bueno, porque está instalado una creación de sentido para atacar a las universidades y sacarle los recursos, desfinanciarlas. ¿Por qué está instalado esto? Bueno, porque no quieren que en la sociedad haya movilidad social ascendente, que la garantiza al menos a buena parte de los que egresan de la universidad la propia dinámica de esta realidad económica. Como no quieren ni que ganes más, ni que seas pensante, atacan la universidad pública. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Buena semana. Buen fin de semana, que la pasen bien. Saludos.